acompaña en esta oportunidad en representación del Departamento Ejecutivo Municipal de la Oficina Municipal de Derechos Humanos, el señor Carlos Ansaldi. Está presente asimismo la doctora Luz María Utrera, disertante. Invitamos a continuación a dirigir unas palabras al señor Carlos Ansaldi, responsable de la Oficina Municipal de Derechos Humanos de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. A los establecimientos educativos, el agradecimiento por la asistencia en esta jornada. Buenas tardes, en nombre del Ejecutivo Municipal le doy la bienvenida a un día tan importante como el de hoy, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia el Adulto Mayor. Pocas palabras, tenemos aquí a nuestra querida visitante, a la doctora Luz María Utrera, que la hemos convocado para que dé una disertación sobre la temática que estamos trabajando hoy. Así ustedes toman conciencia de lo que es tener un adulto mayor en nuestras casas. Hay abuelos, padres, ¿no? Quizás familiares lejanos, pero es alguien más de nuestra familia que tenemos que involucrar en el día a día, en las tareas del hogar. Le tenemos que dar su espacio correspondiente, que participe de la vida cotidiana de todos nosotros. Así que le doy lugar a la doctora Utrera para su disertación. Muchas gracias. Escuchado las palabras del responsable de la Oficina Municipal de Derechos Humanos, el señor Carlos Ansaldi. La doctora Luz María Utrera es de profesión abogada, presidenta de la Fundación Luz María, abogada de la ONG MAPA de Las Termas de Río Hondo, es también asesora legal del Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, trabaja también en el Estudio Jurídico Utrera, estudió en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, se ha especializado en violencia de género en los Estados Unidos, habla fluidamente inglés, chino, francés, español. Fue asimismo jurado del Festival Internacional de Cine en Hyatt, en Los Ángeles. Estudió cine, asimismo en Los Ángeles, ha estudiado historia del arte, hizo la zarzuela con formato de ópera, en la cual fue florista y tuvo el honor de entregarle flores al cónsul de España de en ese momento, Inocencio Arias, el cual hacía del hombre del bombín en la noche de apertura. Esto fue asimismo en Los Ángeles, en una fundación bilingüe. Le damos la bienvenida. A continuación va a llevar a cabo su disertación sobre la jornada del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato al Adulto Mayor. Buenas tardes, bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Como Mirta dijo, mi nombre es Luz María y vamos a hablar sobre lo que es el maltrato y el abuso en los adultos mayores. De acuerdo a lo que yo leí, no hay una definición ampliamente aceptada sobre lo que es el abuso y el maltrato en un adulto mayor, pero el Consejo de Europa ha tomado una definición que encierra todas las definiciones de carácter general y que han podido ser comprobadas por diferentes organizaciones y profesionales, llegando a definir el maltrato o abuso en un adulto mayor como todo acto u omisión cometido contra un adulto mayor en su vida familiar o institucional que atente contra su vida, su seguridad económica, su integridad física, su libertad o comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad. Vamos a hablar, ustedes me dirán qué es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico basado en los valores de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho. La sede del Consejo de Europa está en Estrasburgo, Francia. Fue fundado en el año 1949 y 47 miembros de países europeos lo integran. Vamos a hablar un poco de las características generales de los abusos o maltratos
en el adulto mayor. La mayoría de los casos se producen en el domicilio y no en las instituciones. El anciano que no puede valerse por sí mismo es más vulnerable al maltrato. Hay diferentes formas o tipos de maltrato, como por ejemplo las agresiones físicas, el abuso económico, sexual, el abuso emocional, psicológico. En la mayoría de los casos, las personas que cometen el abuso contra el adulto mayor son los propios familiares. También puede ser que no sean los propios familiares, como por ejemplo lo que se llama cuidadores o cuidadores profesionales. Las personas afectadas por el abuso en general desarrollan sentimientos insuperables como miedo, ira, aislamiento. El arte de cuidar, yo por lo que leí, se refiere a una atmósfera de cuidado, es decir, a la comunicación que tiene que haber entre la persona que da el cuidado y el que lo recibe. Es decir, que tiene que haber una calidad de cuidado. Cuando me refiero a una calidad de cuidado, me estoy refiriendo a la limpieza personal, a la higiene oral, a la resolución de los problemas visuales o auditivos que la persona anciana puede tener. Es preciso entender que el buen cuidado encierra todas las necesidades que el anciano pueda tener dentro de su hogar o de una institución. Los tipos de abuso o formas de abuso pueden ser de diferentes clases, como por ejemplo el abuso físico, que se presenta por la existencia de golpes, heridas, bofetones. El abuso verbal depende en gran medida de una relación interpersonal previa a la situación actual. Por ejemplo, la agresión verbal crónica, los insultos continuos, las amenazas. También vemos el abuso psicológico en forma de intimidación verbal, humillación. También vemos el abuso económico, que es una forma ilegal o inapropiada de hacer uso del dinero, de las pertenencias, de aquello que le corresponde al anciano. Y por lo que leí, esto es lo más común, es lo que más se da, el abuso económico. También tenemos el abandono, que es la privación de las necesidades básicas, como por ejemplo la comida, la ropa, los medicamentos. También vemos el abuso sexual, que puede ser la penetración de objetos, el incesto, las violaciones. Es decir, que vemos varios tipos de abuso o formas en el adulto mayor. Ahora, según sean los actos, pueden ser cometidos por omisión, que esto incluye la negligencia pasiva, que es cuando el cuidador desconoce las necesidades del anciano o no se las da con su debida prioridad, como por ejemplo la no resolución de los problemas visuales o auditivos. También tenemos la negligencia activa, es cuando el cuidador deliberadamente altera las necesidades del anciano por limitaciones o no se las da con la debida propiedad que se las deberá. El maltrato por comisión incluye el abuso físico y el abuso psicológico, en la forma de violación de derechos y libertades, como por ejemplo no permitirle al anciano usar la ropa que él quiera, dejarlo solo, cerrar en la puerta, estar controlándole a dónde va o a qué hora viene. O sea que tenemos una pobre calidad de cuidado y maltrato. Cuando hablo de una pobre calidad de cuidado, me estoy refiriendo al sistema integral de cuidado, mientras cuando hablo de maltrato me refiero a una persona en particular. Hay cierta relación también, por lo que he leído, de cómo han sido tratados las personas estas que abusan de los mayores cuando son niños. Las víctimas por lo general son de 70 años, son viudas, con disminución de las capacidades mentales o físicas disminuidas, que no pueden valerse por sí mismos, aislados socialmente, ser dependiente totalmente de
importante en todo es la prevención. ¿Y qué se hace para prevenir algo? Y bueno, hay que anticiparse a las crisis. Las actividades de prevención deben incluir educación poblacional masiva y ayuda a las familias implicadas en el cuidado de los ancianos, y a los ancianos también, dependan o no de sus cuidadores. Este es un tema muy actual y la investigación gerontológica juega un rol muy importante para un mejor diagnóstico y una futura educación al público en general. También tenemos que tener en cuenta que hay 3 formas de prevención. La prevención primaria implica asumir que todo anciano corre el riesgo de estar en esta categoría y ayudar a las familias que están al cuidado, o sea, que están encargadas del cuidado del anciano, con todos los medios que sea necesario. La prevención secundaria implica la identificación de los factores de riesgo para poder ayudar a todas las familias y a todos los ancianos que están adentro de esta categoría. Y la prevención terciaria, y esto es evitar que se produzca un nuevo acontecimiento una vez que se haya producido uno con anterioridad, lo cual implica ya la intervención legal, ¿no? También, ¿cómo detectamos? ¿Cómo se detecta un anciano que está dentro que sufre maltrato o abuso? Y bueno, tienen un deterioro funcional, por ejemplo, dependen en todas las actividades de su vida de la persona que los cuida, alteraciones, ya tienen alteraciones de las funciones cognitivas, es decir, disminución de las capacidades físicas, intelectuales, también conviven en el mismo domicilio con un acuerdo previo, con una persona que abusa del mismo, también puede ser el cuidador que tenga alteraciones mentales, historia previa también de violencia familiar en la familia, y familias perturbadas por circunstancias externas. Ahora yo quiero hablarles un poco de cómo se fue dando a través de la historia todo este tema. O sea, en los pueblos de la antigüedad, los ancianos eran considerados como sujetos mágicos. En la antigua Grecia, en Roma, el Senado era el consenso de los ancianos. En el pueblo judío, la palabra sequén, que significa vejez, pero también decano o sabio. Es decir, que al judío, o sea, al anciano, se le rendía veneración, respeto y subordinación. En los últimos 50 años se cambió todo esto valioso o desvalioso de la edad. Se endiosó lo joven, lo bello. Es decir, que surgió una cierta, podría decir, un abuso psicológico, una desvalorización por el solo transcurso de los años, ¿no? Cuando no tendría que ser así. El maltrato vulnera los derechos fundamentales de todas las personas, por eso es un problema de todos y es la sociedad en su conjunto la que puede y debe brindar una solución y jugar un papel muy importante en todo esto. Ustedes son chicos y yo voy a hablar un poco también de lo que es la violencia en general. Tenemos 2 leyes, la ley 7032, que es la ley provincial, que se adhiere en su parte dispositiva a la ley nacional 26486, que es la ley para erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer, la cual la ley en su artículo 4 define la violencia contra la mujer como toda conducta, acción u omisión que de manera directa, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su integridad, su libertad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas y perpetuadas desde el Estado o por sus agentes. Ahora yo he traído acá una encuesta que les quiero leer, que se hizo volviendo al tema
una encuesta que se hizo más o menos a 396 personas, de las cuales más o menos de unos 71 años, viudos. Esta encuesta se hizo en los centros municipales de servicios públicos y en las diferentes residencias, ¿no? Bueno, la encuesta es: cuando se es mayor y no puede valerse por sí mismo, ¿dónde se ha de estar? ¿Es en una residencia? El 76% respondió nunca. La responsabilidad del cuidado de los mayores corresponde a los hijos. El 83% respondió siempre. Los mayores tienen muchos achaques y se pasan la vida quejándose. El 62% respondió en ocasiones. Es preciso hablar con firmeza a los mayores porque siempre quieren llevar la razón. El 73% nunca. Los mayores se comportan como niños, por los que hay que tratarlos como tales. El 92% respondió nunca. Las personas mayores se despistan fácilmente, por lo que los temas económicos se le han de llevar a algún familiar o persona cercana. El 53% en ocasiones respondió. Los ancianos sufren atracos, engaños y robos en su propio domicilio. El 62% nunca. Los mayores son tratados con brusquedad. El 76% respondió en ocasiones. Las personas mayores han de relacionarse solo con otras mayores. El 32% nunca. La persona mayor tiene el atractivo propio de su edad y le gusta arreglarse. El 41% en ocasiones. El mayor es muy sensible y se entristece fácilmente. El 39% nunca respondió. Los cuidadores descuidan el aseo y la atención de los ancianos. El 67% frecuentemente. Los ancianos están mal nutridos y deshidratados. El 32% en ocasiones. Los ancianos sufren abusos sexuales. El 42% no respondió. Los ancianos padecen malos tratos físicos. El 63% en ocasiones. Los ancianos son ignorados. El 79% frecuentemente. Esto fue una encuesta, como les dije, que se realizó más o menos a 396 personas. La edad promedio era de 70 años y se realizó en diferentes residencias y institutos. También ustedes son jóvenes, quiero hablar de los ciclos de violencia. La violencia es un proceso cíclico. Cuando me refiero a que es un proceso cíclico, me refiero a que se da en 3 fases. La primera fase es la acumulación de tensiones, en la cual predominan las agresiones físicas, las agresiones verbales, las cuales pueden ir o no acompañadas de golpes. El episodio agudo, acá sí ya hay agresiones físicas, golpes, abuso sexual, violación, hasta llegar a un eventual suicidio o homicidio. Y después viene la luna de miel, que es cuando la persona se arrepiente y generalmente viene acompañada con la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. En general, la persona maltratada se siente la culpable de haber producido el maltrato, y lo importante de todo esto es salirse a tiempo, porque la violencia es un proceso cíclico, es un círculo, que si no se sale a tiempo se vuelve a la primera fase y con mayor intensidad. Ahora vamos a ver un video justamente de cómo amar a un adulto mayor. Bueno, ahora vamos a ver el video que les estoy diciendo de cómo amar a un adulto mayor. ¿Tiene audio? No. Sí, tiene audio.
Bueno, espero que les haya gustado. Para terminar, quiero decir que el maltrato se da en todas las clases sociales y en cualquier nivel socioeconómico. Puede ocurrir en establecimientos públicos, en privados, como en el propio domicilio, y se encuentran implicados los familiares o los cuidadores. Y termino por decir que este es hoy, 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en el Adulto Mayor, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedó plasmado en la Resolución 66-127 de la ONU. Muchas gracias, agradezco a la municipalidad, al municipio, a través de la Oficina de Derechos Humanos, por haberme invitado. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, hola. Muy bien, también agradecemos la presencia de la presidenta de MAPA. ¿No? Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por venir. ¿No? A ustedes, alumnos, espero que esta charla que ha dado la directora Luz María Utrera sea de su utilidad y ponerla en práctica. Muchas gracias a los profesores, muchas gracias a los alumnos, gracias a todos por participar de esta jornada.